¿Estaban realmente extintos todos los gigantes nefilim bíblicos o estuvieron escondidos todo este tiempo? En las profundidades del Océano Pacífico, esparcidas como joyas sobre un vasto manto azul, se encuentran las Islas Salomón, un archipiélago lleno de misterios y encantos ancestrales. Un elemento central de estas tradiciones son las historias de gigantes, seres extraordinarios cuyas hazañas resuenan a través del tiempo, dando forma a la identidad y la conciencia de las comunidades locales. Los textos antiguos y la tradición oral habla de los Nefilim, seres de proporciones colosales y orígenes sobrenaturales mencionados en la Biblia. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 6, versículos 1-4, se describen como el producto de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos versículos evocan imágenes de una época en la que la tierra estaba bajo la sombra de gigantes, cuyas acciones y existencia han alimentado debates y fascinación a lo largo de los siglos. ¿Son los gigantes de las Islas Salomón meros productos de la imaginación colectiva? ¿O hay verdades ocultas esperando ser descubiertas en las sombras de sus ancestros de toda la vida? Como creyentes, necesitamos llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, difundiendo el mensaje de amor, esperanza y redención que fluye a través de las Escrituras. Es nuestro deber no solo vivir según las enseñanzas de Cristo, sino también compartir estos valores con los demás. Entonces, comparte este contenido con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Las leyendas sobre los Nefilim no son exclusivas de la tradición judeocristiana, se entrelazan con mitos de muchas culturas alrededor del mundo, que hablan de gigantes y seres poderosos que una vez caminaron sobre la tierra. Pero, ¿cómo llegaron estas historias a las remotas Islas Salomón? Algunos estudiosos sugieren que, como muchas leyendas, los relatos de los Nefilim podrían haber sido llevados por los primeros exploradores o misioneros que llegaron a estas islas, quienes al mezclar sus propios mitos con las creencias y tradiciones locales, dieron vida a una narrativa completamente nueva, tejida a partir de hilos tanto foráneos como autóctonos. Sin embargo, lo que hace única a la versión de los Nefilim en las Islas Salomón es su persistencia y la manera en que se ha adaptado y enraizado en el contexto cultural de las islas. Aquí, los gigantes no son solo personajes de un pasado remoto, son seres que, según algunos relatos locales, podrían haber sobrevivido hasta tiempos recientes, ocultos en las densas junglas o en las profundidades cavernosas de las montañas. Los ancianos del lugar narran historias transmitidas por generaciones, hablando de huellas gigantescas encontradas en el lodo de los ríos o de extraños sonidos en la noche que no parecen pertenecer a ninguna criatura conocida por el hombre moderno. Estas narraciones son apoyadas ocasionalmente por evidencias que, aunque no verificadas científicamente, alimentan la imaginación y la curiosidad tanto de locales como de visitantes. Fotografías borrosas, objetos de tamaño inusual atribuidos a estos seres y relatos de encuentros fortuitos forman parte del mosaico cultural del archipiélago. En este contexto, los Nefilim se transforman de figuras míticas a posibles habitantes ocultos, un enigma que desafía la comprensión y provoca más preguntas que respuestas. La pregunta de si estos gigantes son meras figuras del mito o si tienen algún fundamento en la realidad ha llevado a múltiples expediciones científicas y exploraciones amateur. Cada expedición que se adentra en las selvas de las Islas Salomón no solo busca nuevas especies de flora y fauna, sino también rastros de estos seres legendarios.
En estos esfuerzos, la línea entre la ciencia y el folclore a menudo se vuelve borrosa, y lo que es descubierto frecuentemente se presta tanto para la especulación académica como para la leyenda local. En un mundo que valora cada vez más lo tangible y verificable, las historias de gigantes y seres míticos sirven como recordatorios de lo desconocido, de lo que aún puede existir sin ser visto, y de la rica herencia oral que define a estas comunidades isleñas. A través de estas leyendas, los habitantes de las Islas Salomón mantienen viva una conexión con su pasado, un pasado que es tan vasto y misterioso como el océano que rodea sus costas. Así, la leyenda de los Nefilim en las Islas Salomón no solo es un relato de gigantes ocultos, es una historia sobre la intersección de la mitología, la historia y la identidad. Cada narración, cada supuesto avistamiento y cada pieza de evidencia encontrada no solo añade capas a la leyenda, sino que también refuerza la conexión entre la gente y su tierra, entre el pasado mítico y el presente tangible. Las Islas Salomón se componen de cerca de 1000 islas, cada una con su propio carácter y historia. La diversidad geográfica del archipiélago, que incluye montañas cubiertas de densos bosques, valles profundos y extensos arrecifes de coral, proporciona un escenario perfecto para el nacimiento de mitos y leyendas. Además de los Nefilim, estas islas son el hogar de historias sobre espíritus del bosque, serpientes marinas gigantes y guerreros ancestrales dotados de poderes sobrenaturales. La cultura oral de las Islas Salomón ha jugado un papel crucial en la preservación de estas leyendas. Los ancianos del lugar, respetados como guardianes del conocimiento ancestral, continúan transmitiendo estas historias de generación en generación. Este proceso de transmisión no solo preserva las historias, sino que también las revitaliza, permitiendo que evolucionen y se adapten a los cambios en el entorno y la sociedad. Así, las leyendas de las Islas Salomón son un reflejo vivo de la historia y la identidad cultural de sus pueblos. Una de las leyendas más fascinantes y representativas del archipiélago es la del Tagaro, el espíritu creador que modeló las islas y sus habitantes. Según esta leyenda, Tagaro es tanto un creador benevolente como un travieso que juega con sus creaciones, enseñando a través de sus travesuras lecciones vitales sobre la vida y la convivencia. Este mito no solo ilustra la relación de los habitantes de las islas con el mundo natural, sino que también ofrece una explicación sobre la diversidad de las islas y sus ecosistemas. Las Islas Salomón tienen una rica historia de encuentros con el mundo exterior que ha contribuido a la amalgama de leyendas existentes. Desde los primeros navegantes españoles y los misioneros que llegaron a sus costas, hasta los comerciantes de la era moderna y los buceadores que exploran sus arrecifes, cada grupo ha dejado su huella en la cultura local y ha sido integrado de una forma u otra en el tejido de sus mitos y leyendas. En la vida cotidiana, estas leyendas no son meras historias del pasado. Influyen en la forma en que las comunidades interactúan con su entorno y entre sí. Por ejemplo, las prácticas de pesca y la conservación del bosque están imbuidas de respeto por los espíritus que, según se cree, habitan estos lugares. Ignorar estas creencias no solo es visto como un desafío a la tradición, sino que también se considera un riesgo real para el bienestar de la comunidad. En términos de investigaciones y exploraciones, las Islas Salomón siguen siendo un lugar de gran interés para científicos y aventureros. Los biólogos marinos y terrestres se sienten atraídos por su biodiversidad única, mientras que los antropólogos estudian la rica herencia cultural de sus pueblos. Para estos investigadores, las leyendas de las islas ofrecen un contexto fascinante para sus estudios, sugiriendo hipótesis sobre la migración humana, la adaptación al entorno
y la interacción con la biodiversidad. Este entrelazamiento de lo natural y lo sobrenatural, lo ancestral y lo moderno, convierte a las Islas Salomón en un lugar de misterio perpetuo. Cada isla cuenta una parte de la historia del archipiélago. Cada cueva y cada arrecife tiene un cuento que esperar ser descubierto. En este escenario, los misterios de las Islas Salomón no son solo atracciones para turistas en busca de aventuras. Son puertas a un entendimiento más profundo de la naturaleza humana y su relación con el mundo. A medida que el sol se pone sobre estas islas místicas, el eco de las antiguas leyendas se mezcla con los sonidos de la noche. En las sombras que se alargan, en el murmullo de las olas y el susurro de las hojas, el pasado y el presente se encuentran. Y en este encuentro, las historias de gigantes, espíritus y héroes antiguos invitan a quienes escuchan a mirar más allá de lo visible, hacia las profundidades de un archipiélago que sigue siendo un enigma, desafiando a quienes se atreven a explorar sus misterios. Una figura resalta con claridad en el horizonte de las Islas Salomón: Álvaro de Mendaña. Su nombre, ligado indisolublemente a estos mares remotos, marca un capítulo fundamental en la historia de los encuentros entre Europa y el vasto y desconocido Océano Pacífico. Fue en el año 1568 cuando Mendaña, un joven y ambicioso navegante español, zarpó desde el Callao, Perú, con la misión de encontrar nuevas tierras y tal vez descubrir la mítica Terra Australis. Lo que encontró, sin embargo, fue algo que no solo ampliaría los mapas de la época, sino que también enriquecería el corpus de leyendas y relatos sobre un lugar hasta entonces solo imaginado. La expedición de Mendaña fue motivada por varias razones, no solo por la búsqueda de nuevas tierras, sino también por el deseo de expandir el cristianismo y encontrar riquezas. A bordo de sus naves llevaba no solo marineros, sino también sacerdotes, artesanos y aventureros, todos impulsados por sueños de gloria y fortuna. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Tras meses de navegación, la expedición llegó a lo que ahora conocemos como las Islas Salomón, siendo las primeras islas importantes avistadas por Mendaña las de las Marquesas. El encuentro inicial de Mendaña con las Islas Salomón fue tanto maravilloso como desconcertante. Al desembarcar, encontraron una tierra rica en recursos naturales, con selvas densas y una diversidad de flora y fauna que desafiaba la imaginación europea. Más impactante aún fue el encuentro con los pueblos indígenas, quienes vivían en estas islas desde tiempos inmemoriales. Estos primeros contactos estuvieron llenos de curiosidad mutua, pero también de tensiones, ya que ambos grupos enfrentaban el choque cultural y las barreras del idioma. Álvaro de Mendaña, con su visión de conquistador, nombró a estas islas en honor al rey Salomón, esperando encontrar las grandes riquezas que la leyenda atribuía al sabio monarca bíblico. Esta elección no fue casual. Estaba cargada de significado y expectativas.
Mendaña y su gente creían firmemente que las Islas Salomón eran la fuente de las riquezas descritas en la Biblia, en particular en el Libro de Reyes, donde se detalla el esplendor y la opulencia del reino de Salomón, especialmente en 1 Reyes 10, 22, 23. Este pasaje describe la riqueza que llegaba a Salomón por barco, incluyendo oro, plata, marfil y animales exóticos, elementos que los europeos esperaban encontrar en estas islas distantes. Sin embargo, las expediciones de Mendaña también estuvieron marcadas por dificultades y desafíos. La falta de un entendimiento claro y respetuoso con las poblaciones locales llevó a conflictos, y las enfermedades europeas se transmitieron a las comunidades indígenas, causando estragos. Además, las esperanzas de encontrar oro y otros tesoros en abundancia no se materializaron como Mendaña había soñado. A pesar de estos desafíos, la importancia de Mendaña y sus viajes trasciende las dificultades inmediatas. Establecieron un precedente para futuras exploraciones y fueron cruciales para expandir el conocimiento geográfico del Pacífico. La ciudad de Hiram se menciona como una metrópolis de increíbles Islas Salomón, envuelta en un misterio que ha fascinado a exploradores no solo para navegantes, sino también para aquellos que buscaban entender más no era una sobre la diversidad del planeta. Se decía que era el hogar de los gigantes. Las expediciones de Mendaña son un testimonio del espíritu ubicada en el corazón del desierto y descubrimiento. Su historia ha sido contada y recontada como un recordatorio, convirtiéndose en un símbolo de grandeza perdida y poder olvidado. ¿Podría la caída de Hiram ser vista como un castigo divino por la corrupción y la injusticia? Que también plantearon las primeras menciones de Hiram se encuentran en textos antiguos y en relatos orales de tribus nómadas. Estos relatos describen una ciudad con torres que alcanzaban el cielo. La historia de Álvaro calles pavimentadas con piedras es una que encapsula, a pesar de estas descripciones, la ubicación exacta de Hiram sigue siendo la confrontación de lo que añade una capa adicional con las tensiones inherentes al encuentro de mundos. Hiram es mencionada en el Corán como Hiram de las columnas, legado en las una ciudad Salomón, condenada por su arrogancia y destrucción de los siglos. ¿Qué mensaje nos deja la destrucción de Hiram sobre la arrogancia y la humildad ante Dios? Mientras el sol se pone en los detalles de esta fascinante historia y las sombras de las palmeras este video se alargan sobre las aguas cristalinas, Facebook, la figura de Mendaña y se desvanece la bendición divina, pero las islas que cada paso de quienes con fe y amor continúan siendo un lienzo vivo de historia. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo. El relato de Mendaña nos lleva de esa manera a saber si realmente deberías seguir subiendo nuevos videos. La fascinación por Hiram ha llevado a numerosos intentos de encontrar de un mundo, desde arqueólogos hasta aventureros. Muchos han buscado en las arenas del desierto pistas que revelen la verdad. A menudo parece tan difusa. Sin embargo, cada expedición ha vuelto con más preguntas que respuestas. Las narrativas sobre gigantes y seres sobre el aura mística de la ciudad con los registros. Los relatos antiguos también sugieren que Hiram fue un centro de comercio que han dejado su huella, un punto de encuentro para caravanas que atravesaban el desierto de mitos y hechos documentados. No solo la hacía rica en recursos materiales, sino también sobre cómo las tradiciones orales y las historias registradas la historia de Hiram. Veremos cómo esta ciudad legendaria, proporcionando una visión más y cómo su legado ha perdurado de la historia de estas islas místicas. Los primeros relatos desde los tiempos de Álvaro vienen de antiguos textos árabes y persas que describen una ciudad majestuosa mencionada en primer medio del desierto. 10, 22, 23. Estos textos hasta los relatos hablan de su historiadores, sino también de su caída. Las islas atribuyendo su destrucción a la ira divina. Culturas. En el Corán, Hiram es mencionada como una advertencia para aquellos que desafían a Dios. Encuentros con una ciudad cuya arrogancia la llevó a su perdición.
posiblemente descendientes de los mismos gigantes bíblicos. Los viajeros que pasaron por la región contaban historias de una ciudad perdida, enterrada bajo las arenas sistemas de creencias y estructuras sociales que no siempre encajaban de generación en generación, manteniendo viva la leyenda. Los relatos de gigantes en las Islas Salomón. Los historiadores creen que estas historias pudieron haberse basado en hechos reales. Algunos hablan de criaturas con el tiempo que ayudaban a los aldeanos en tareas a lo largo de los siglos, mientras que otros cuentan historias de han tomado la leyenda de Irán que aterrorizaban y la han convertido en una fuente de inspiración. Estas leyendas, a menudo pasadas, hablan de una ciudad de generación, donde los edificios eran tan altos que tocaban las nubes, y las calles estaban llenas de naturales desconocidos. Esta imagen de Irán morales ha perdurado en la literatura y la cultura popular, reforzando por otro lado, su estatus los registros históricos. La falta de evidencia tangible sobre la existencia de Irán hasta los ha llevado a muchos a dudar de su veracidad. Tienden a enfocarse en los aspectos más entre los relatos antiguos y las características de otras civilizaciones perdidas. Sugieren que podría haber una base de verdad en la leyenda y los desafíos. La búsqueda de Irán continúa, a menudo impulsada por el deseo de descubrir la verdad detrás de uno de los mayores misterios de la antigüedad. La leyenda de Irán está intrínsecamente ligada a la existencia de gigantes. Estos seres, sin embargo, descritos como la interacción entre estas dos fuentes se dice que habitaron la ciudad y contribuyeron a su grandiosidad. Puede ser vista como los relatos antiguos mencionan que estos gigantes eran los constructores de las enormes estructuras que caracterizaban a Irán, usando técnicas de construcción que parecían estar muy adelantadas a su tiempo. Los gigantes de Irán no solo eran conocidos por más completo de la vida, sino también por su sabiduría y habilidad. Por ejemplo, se decía que poseían conocimientos avanzados en arquitectura, astronomía y las creencias locales. Esta combinación de fuerza y conocimiento les permitía crear maravillas que dejaron perplejos, aunque no hay registros históricos que prueben la existencia física de estos seres. Describen a estos gigantes como guardianes de la ciudad y ofrece protegiéndola de invasores sobre cómo las comunidades isleñas comprenden a pesar de su poder y gestionan los gigantes su cohesión social. También estaban sujetos a las mismas debilidades que los humanos. Además, el análisis de estas de conflictos internos desde una perspectiva por el poder que eventualmente puede revelar contribuyeron a la caída de la ciudad. Usan los mitos estas historias para negociar su identidad y decadencia, añaden una dimensión trágica por ejemplo, a la leyenda de la era colonial, mostrando que las estructuras más poderosos estaban siendo desafiadas por las potencias. El concepto de gigantes no es las leyendas de gigantes y espíritus. En muchas pudieron haber servido para reafirmar relatos de seres colosales que habitaban la resistencia ante la invasión y el cambio. Estos mitos, la comparación entre leyenda humano y hechos históricos, también plantea preguntas de dar sentido sobre lo que consideramos y es verdadero, que parecía es la verdad solo lo que puede ser probado y documentado. En el caso de también Irán, existe los gigantes en las historias son que una parte integral de sentido a la experiencia humana, tanto su grandeza en las Islas como Salomón, su inevitable caída. Estas preguntas no son los mayores enigmas de Irán, son vivas, respirando a través de las conversaciones diarias, relatos antiguos y las ceremonias que mantienen viva la historia de la isla en el corazón. A medida que nos adentramos en la vasta extensión de las Islas Salomón, hace que encontramos sea una tarea monumental. Entre leyenda e historia ha llevado no solo a muchos exploradores a aventurarse en regiones inexploradas, sino que también nos desafía a pensar en nuevas formas, en un intento sobre el conocimiento de desenterrar sus secretos. Este diálogo entre lo mítico algunos creen que lo documentado entra en la abre continuamente nuevas vías de comprensión, también conocido como el cuarto vacío, para adentrarnos uno de los desiertos más grandes en el corazón de las Islas Salomón. Este lugar donde las historias de antiguos guerreros y los hechos de exploradores se entrecruzan en el perfecto tejido de la vida isleña. Las condiciones Islas Salomón dispersas majestuosamente a través del azul intenso del Océano Pacífico
no solo portan las expediciones modernas, sino también una conexión intrigante como imágenes de las figuras más emblemáticas del avión terrestre, el rey para tratar de localizar restos de la ciudad. No surge de evidencias arqueológicas directas ni de registros históricos concretos, sino de una amalgama de leyendas, tradiciones orales y los relatos de los primeros exploradores europeos que vieron en estas islas distantes un eco de las riquezas y los misterios asociados con el famoso monarca enterrada bajo las arenas del desierto. La fascinación por conectar estas islas con el rey teorías y especulaciones. Comenzó con Álvaro de Mendaña. Algunos sugieren que el primer europeo en avistarlas en 1568 como un terremoto o una tormenta de arena. Mendaña fue movido por las narrativas de la época que hablaban de islas ricas. Otros creen que la ciudad fue abandonada y lentamente reminiscentes de las descripciones de la opulencia de Salomón, cualquiera que sea sagrada, como el libro de los reyes y crónicas, sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia antigua. El primer libro de los reyes ha capturado la imaginación de muchas generaciones, convirtiéndose en un símbolo de la corte de Salomón y sus tesoros de esta leyenda, incluyendo rastrearse a los antiguos relatos traídos de tierras lejanas que se transmitían a la visión europea de una ciudad perdida y con una riqueza inimaginable incomparable que esperaban encontrar. Estos cuentos se propagaron a través de la idealización del rey Salomón, fascinando a todos los que los para dar nombre con el tiempo. La leyenda con de Irán se entrelazó con otras historias y mitos, ganando elementos sobrenaturales y detalles fantásticos en las sagradas inclusión de gigantes, sin embargo, ocultos, más allá de la nomenclatura, hicieron que la historia de Irán se volviera entre las islas y el rey Salomón. La ciudad perdida se sumerge en las capas más tema recurrente en la interpretación cultural y simbólica, perpetuando a lo largo de los siglos. A lo largo de los misioneros y otros visitantes a las islas han perpetuado y expandido la leyenda de que estos lugares remotos tenían vínculos con las historias bíblicas de gigantes y tesoros escondidos. Estas historias se entrelazaron con las creencias locales sobre espíritus y seres sobrenaturales, creando un tejido cultural rico pero complejo. Los locales, a su vez, pudieron haber adaptado estas historias externas para encajar en su contexto sociocultural y espiritual, fusionando los mitos traídos por los europeos con sus propios relatos ancestrales. Desde una perspectiva antropológica, esta sinergia entre las leyendas bíblicas y las tradiciones locales puede verse como una forma de resistencia cultural o como un medio de adaptación a las influencias externas. Al adoptar y adaptar las historias de Salomón, las comunidades de las Islas Salomón no solo preservaron su identidad cultural frente a la colonización y el cambio, sino que también enriquecieron su patrimonio narrativo. En términos de investigaciones históricas y arqueológicas, no hay pruebas concretas que vinculen directamente a las Islas Salomón con el rey Salomón o los relatos bíblicos de manera factual. Sin embargo, la investigación en estas áreas continúa, impulsada tanto por el interés científico como por el atractivo de estas leyendas. Arqueólogos y historiadores siguen explorando las islas, buscando entender mejor la compleja historia de interacciones humanas y cambios ambientales que han moldeado este archipiélago a lo largo de milenios. Así, mientras que la conexión directa entre las Islas Salomón y el rey Salomón puede ser más mitológica que histórica, el valor de estas narrativas yace en su capacidad para fomentar el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. A través de estas historias, las Islas Salomón no solo son un sitio de encuentro geográfico, sino también un lugar donde se encuentran y reformulan diversas tradiciones narrativas, cada una añadiendo capas de significado y complejidad a nuestra comprensión del mundo. Al contemplar la vastedad del océano que rodea estas islas y las historias que han navegado sus aguas, nos preparamos para sumergirnos aún más en el misterio y la maravilla de las Islas Salomón, donde cada ola y cada grano de arena
parecen estar impregnados de historia y leyenda. Este fascinante entrelazado de mito e historia nos invita a seguir explorando, buscando no solo tesoros físicos, sino también las riquezas de entendimiento y conexión humana que estos relatos ofrecen. Tras los primeros contactos de Álvaro de Mendaña en el siglo XVI, las Islas Salomón se convirtieron en un objeto de fascinación y deseo para exploradores y conquistadores. Estas expediciones no solo buscaban expandir los territorios de sus coronas europeas, sino también descifrar los misterios y aprovechar las riquezas que, según las leyendas y los relatos iniciales, abundaban en estas islas remotas. Cada nueva expedición traía consigo una mezcla de ambición, curiosidad científica y, a menudo, un deseo de aventura y descubrimiento que resonaba con la imagen del rey Salomón y sus legendarios tesoros. En 1595, casi 3 décadas después de la primera visita de Mendaña, el mismo navegante se embarcó en una segunda expedición para establecer una colonia en las Islas Salomón. Aunque Mendaña no logró establecer un asentamiento permanente debido a las dificultades logísticas y los conflictos con las comunidades indígenas, su viaje reforzó la presencia europea en la región y proporcionó información valiosa sobre las rutas marítimas y las características geográficas de las islas. Estos primeros intentos de colonización fueron seguidos por otras expediciones en los siglos XVII y XVIII, cuando potencias como España, Holanda y Gran Bretaña exploraron más a fondo el Pacífico. Los navegantes mapearon detalladamente las costas y recolectaron datos sobre la flora, la fauna y las costumbres de los pueblos nativos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las Islas Salomón permanecieron relativamente aisladas y libres de influencia extranjera directa hasta finales del siglo XIX. La verdadera ola de conquista y colonización comenzó en el siglo XIX, en el contexto del imperialismo europeo, cuando Alemania y el Reino Unido dividieron el archipiélago en esferas de influencia. En 1886, a través de un acuerdo, Alemania tomó control de la parte norte y el Reino Unido de la parte sur, marcando el inicio de un período de administración colonial que cambiaría para siempre el paisaje social, cultural y político de las Islas Salomón. Durante este tiempo, las Islas Salomón fueron transformadas por la introducción de economías basadas en la exportación. Plantaciones de coco y otros cultivos comerciales se establecieron, explotando tanto la tierra como la mano de obra local. Los misioneros cristianos también llegaron en números más grandes, jugando un papel significativo en la conversión de las poblaciones indígenas y en la transformación de sus sistemas de creencias y estructuras sociales. El siglo XX trajo consigo aún más cambios, especialmente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Islas Salomón se convirtieron en escenario de algunas de las batallas más feroces del Pacífico. Esta época no solo destacó la importancia estratégica de las islas, sino que también puso de relieve su vulnerabilidad ante los poderes externos. Después de la guerra, el movimiento hacia la independencia ganó fuerza, y en 1978 las Islas Salomón se convirtieron en una nación independiente. Sin embargo, los legados de las exploraciones y conquistas anteriores aún son evidentes en los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta el país hoy en día. Al contemplar las huellas dejadas por los exploradores y conquistadores en las Islas Salomón, es crucial reconocer tanto las contribuciones como los costos de estas incursiones. Cada expedición, cada intento de colonización y cada conflicto no solo ha moldeado la geografía y la demografía de las islas, sino que también ha influido en su narrativa histórica y en la identidad de su gente.
Mientras las Islas Salomón continúan navegando por su camino postcolonial, las historias de exploraciones pasadas y sus consecuencias ofrecen lecciones valiosas y recordatorios de la resiliencia y adaptabilidad de sus pueblos. Así, la historia de las Islas Salomón sigue siendo un relato de descubrimiento y redescubrimiento, no solo de tierras y tesoros, sino también de las complejas interacciones entre culturas en un mundo que sigue siendo tan vasto y misterioso como el que encontraron los primeros exploradores. Las Islas Salomón, una vez escenario de exploraciones legendarias y conquistas coloniales, hoy enfrentan nuevos desafíos que provienen no de mares desconocidos ni de invasores armados, sino de una amenaza mucho más insidiosa y penetrante: la minería moderna. Esta actividad, vital para la economía del archipiélago, ha traído consigo un dilema que oscila entre el desarrollo económico y la conservación del patrimonio natural y cultural de las islas. La minería en las Islas Salomón comenzó en serio a mediados del siglo XX, pero fue en las últimas décadas cuando la extracción de recursos como el oro y el bauxita se intensificó significativamente. Estos esfuerzos por explotar los ricos recursos minerales de las islas se han visto acompañados de un crecimiento económico notable. Sin embargo, este crecimiento ha venido con un alto costo para el entorno natural y las comunidades locales. Los impactos ambientales de la minería en las Islas Salomón son profundos y variados. La deforestación, la erosión del suelo, la contaminación de cursos de agua con metales pesados y residuos tóxicos, y la destrucción de hábitats marinos son solo algunos de los efectos adversos que han alterado irreversiblemente algunos paisajes del archipiélago. Estas transformaciones no solo amenazan la biodiversidad de las islas, sino que también ponen en riesgo la sustentabilidad de las comunidades que dependen de estos recursos naturales para su subsistencia. Por otro lado, el impacto cultural de la minería puede ser igualmente devastador. Las Islas Salomón tienen una rica herencia cultural, con prácticas tradicionales y sitios sagrados que han sido transmitidos a lo largo de generaciones. La minería a gran escala, a menudo llevada a cabo sin una consulta adecuada a las comunidades indígenas, ha resultado en la destrucción de estos sitios culturales y en una alienación de las personas respecto de sus propias tierras y tradiciones. Esta pérdida cultural es menos visible que la degradación ambiental, pero puede ser igualmente perjudicial para la identidad y cohesión social de los pueblos isleños. Además, la llegada de grandes compañías mineras ha provocado cambios socioeconómicos significativos, incluyendo migración interna, alteración de las estructuras sociales y, en algunos casos, conflictos entre las comunidades y las empresas. Estos cambios pueden llevar a situaciones de injusticia social, donde los beneficios de la minería no se distribuyen equitativamente, exacerbando las desigualdades existentes y generando tensiones dentro de y entre las comunidades. A pesar de los desafíos presentados, ha habido esfuerzos tanto a nivel local como internacional para mitigar los impactos negativos de la minería. Iniciativas para mejorar las prácticas mineras y asegurar que una mayor proporción de los beneficios se quede en las comunidades locales están en marcha. Organizaciones ambientales y grupos de derechos humanos también han estado activos en la promoción de un desarrollo más sostenible y en la protección de los derechos de las poblaciones indígenas. En este contexto, las Islas Salomón se encuentran en una encrucijada crítica. Mientras que la minería ofrece una ruta potencial hacia el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida, también plantea serias preguntas sobre la conservación del medio ambiente y la preservación de la cultura única del archipiélago.
El desafío para las Islas Salomón en el futuro será encontrar un equilibrio entre aprovechar sus recursos naturales y proteger su patrimonio invaluable para las generaciones futuras. Así, mientras las Islas Salomón continúan lidiando con estas cuestiones complejas, la discusión sobre el impacto de la minería moderna es más relevante que nunca. No solo es una cuestión de cómo extraemos los recursos, sino también de cómo vivimos con las consecuencias de esos actos y de qué manera podemos garantizar un futuro que respete tanto el entorno natural como el tejido cultural de estas islas tan ricas en historia y tradición. En las Islas Salomón, los nativos no solo viven en un entorno naturalmente rico y diverso, sino que también son portadores de un legado cultural profundo que se ha transmitido a través de generaciones. Este legado incluye leyendas, historias, prácticas culturales y conocimientos sobre la gestión del medio ambiente que son fundamentales para la identidad y la supervivencia de sus comunidades. En este contexto, los nativos emergen no solo como habitantes de las islas, sino como verdaderos guardianes de su historia y su entorno. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos de las Islas Salomón han desarrollado sistemas complejos de conocimiento ambiental que les permiten interactuar con su ecosistema de manera sostenible. Este conocimiento abarca desde técnicas de pesca y agricultura hasta métodos para conservar la biodiversidad y manejar recursos naturales de forma eficaz. Por ejemplo, las técnicas de pesca tradicionales, que a menudo se rigen por tabúes y periodos de veda basados en la observación de ciclos naturales, no solo sustentan la economía local, sino que también contribuyen a la preservación de las especies y el equilibrio ecológico. Los nativos de las Islas Salomón han sido históricamente los custodios de un rico patrimonio de leyendas que explican la creación del mundo, la naturaleza de los seres humanos y la relación entre las personas y otros seres vivos. Estas historias, transmitidas oralmente de generación en generación, no son solo cuentos para el entretenimiento, encapsulan normas sociales, leyes y conocimientos que guían la convivencia comunitaria y la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, muchas leyendas enseñan el respeto por ciertos animales y plantas que se consideran sagrados o tabú, asegurando su protección y la de sus hábitats. En el contexto contemporáneo, el papel de los nativos como guardianes de la historia y el medio ambiente se ha vuelto aún más crucial, especialmente frente a desafíos globales como el cambio climático, la deforestación y la explotación industrial. Las comunidades indígenas están en la primera línea de la defensa contra la degradación ambiental, luchando por preservar no solo sus tierras y recursos, sino también su modo de vida y su cultura. La importancia de estas comunidades en la conservación del medio ambiente se ha reconocido cada vez más en los ámbitos internacionales. Organizaciones como la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han destacado la necesidad de integrar los conocimientos tradicionales indígenas en las estrategias de conservación global. Estos conocimientos no solo son valiosos por su eficacia demostrada a lo largo de los siglos, sino también por su capacidad para ofrecer perspectivas sostenibles y adaptativas que son esenciales en un mundo en rápida transformación. Sin embargo, la transmisión de estos conocimientos y leyendas está amenazada por la globalización y la modernización. Las jóvenes generaciones, a menudo atraídas por las oportunidades que ofrece la vida urbana, pueden alejarse de sus comunidades y con ello de las enseñanzas de sus ancestros.
Por ello, es fundamental que los esfuerzos de conservación no solo se centren en los aspectos físicos del medio ambiente, sino también en apoyar y revitalizar las culturas indígenas, asegurando que los jóvenes reconozcan el valor de su herencia y continúen desempeñando su papel como guardianes de la historia. La educación y la colaboración entre científicos, conservacionistas y comunidades locales pueden abrir nuevos caminos para la conservación. Al combinar los conocimientos tradicionales con técnicas modernas de conservación, se pueden desarrollar estrategias más eficaces y respetuosas con el medio ambiente y la cultura local. Este enfoque integrador no solo beneficia la conservación del medio ambiente, sino que también fortalece la cohesión social y la identidad cultural de las comunidades indígenas. Así, mientras los nativos de las Islas Salomón continúan navegando por las aguas turbulentas del cambio global, su papel como guardianes de la historia y el medio ambiente es más vital que nunca. Al preservar sus tradiciones y su conocimiento ambiental, no solo protegen su propio futuro, sino que también ofrecen al mundo un ejemplo de cómo vivir en armonía con la naturaleza. En este esfuerzo, las comunidades de las Islas Salomón no solo son custodios de su propio patrimonio, sino también protagonistas clave en la lucha global por un futuro sostenible. En el tapiz cultural de las Islas Salomón, las historias de gigantes no son meras leyendas o cuentos para dormir. Son testimonios vivos de un pasado enigmático que sigue resonando en la vida cotidiana de sus habitantes. Estos relatos, arraigados en el folclore y reforzados por encuentros personales transmitidos a través de generaciones, forman una parte integral del patrimonio cultural del archipiélago y ofrecen una ventana fascinante hacia la manera en que las comunidades locales entienden y interactúan con el mundo natural y lo sobrenatural. Los gigantes, según los relatos locales, son más que figuras mitológicas, son entidades que han jugado roles significativos en la historia y la cosmología de las islas. En muchas comunidades de las Islas Salomón, estos seres son considerados como antiguos guardianes de la tierra, custodios de secretos profundos y arquitectos de algunos de los paisajes más impresionantes del archipiélago. En algunos casos, se cree que los gigantes ayudaron a formar las islas mismas, moviendo enormes cantidades de tierra y roca, lo que explica ciertas características geológicas inusuales que no tienen paralelo en otras partes del mundo. Los relatos de encuentros con gigantes varían desde avistamientos de criaturas de gran estatura vagando por las profundidades de los bosques o cerca de las costas, hasta interacciones más directas donde estos seres han intervenido en los asuntos humanos, tanto para ayudar en tiempos de crisis como para impartir lecciones de moral y justicia. Estas historias se transmiten en reuniones comunitarias, en rituales y a través de canciones y danzas que se han perfeccionado y preservado a lo largo de los siglos. Un ejemplo notable es la historia de Dauki, un gigante que, según cuenta la leyenda, salvó a una aldea de un tsunami al bloquear la ola con su cuerpo. Esta historia se celebra cada año en la aldea con un festival que incluye danzas que imitan los movimientos de Dauki, enseñando a las nuevas generaciones el valor del sacrificio y la importancia de respetar y proteger la naturaleza, que a menudo se personifica a través de estas figuras gigantes. Además de su papel en el folclore, estos relatos de gigantes también tienen una función educativa y moral. Enseñan a los niños sobre el respeto por el medio ambiente, la importancia de la comunidad y la necesidad de coraje y resiliencia en tiempos difíciles. Los gigantes,
En este contexto, se convierten en símbolos de las fuerzas primordiales de la naturaleza y la humanidad, y su presencia en el folclore actúa como un recordatorio constante de que el hombre está eternamente vinculado a la tierra y sus misterios. La integración de estas historias en la vida cultural de las Islas Salomón no solo ayuda a preservar un patrimonio único, sino que también fortalece la identidad comunitaria. En una era de globalización y cambio rápido, la capacidad de estas historias para conectar a las personas con su historia y su entorno natural es más valiosa que nunca. Estos relatos culturales también desempeñan un papel crucial en el turismo, uno de los sectores económicos más importantes para las Islas Salomón. Los visitantes vienen de todo el mundo atraídos no solo por la belleza natural de las islas, sino también por la riqueza de su cultura y sus misteriosas leyendas. Al compartir estas historias con los forasteros, los locales no solo contribuyen al crecimiento económico de la región, sino que también fomentan un mayor aprecio y respeto por su patrimonio cultural y ambiental. Así, mientras los relatos de gigantes continúan siendo transmitidos y adaptados, no solo perpetúan una herencia de cuentos ancestrales, sino que también refuerzan lazos comunitarios y educan a las nuevas generaciones en los valores de respeto, coraje y custodia del medio ambiente. Estos relatos, ricos en simbolismo y significado, aseguran que la cultura de las Islas Salomón siga siendo vibrante y relevante, anclando a sus pueblos a un pasado mítico mientras navegan los desafíos del presente y miran hacia el futuro. En el fascinante entramado de mitos y leyendas que caracterizan las Islas Salomón, la figura del gigante ocupa un lugar destacado, tejido profundamente en el patrimonio cultural de la región. Sin embargo, más allá de las narrativas tradicionales y las historias orales, ha surgido un interés creciente por parte de la comunidad científica para explorar y entender la posible base de estas leyendas a través de métodos modernos de investigación. Este enfoque científico busca no solo desentrañar los misterios de estas criaturas legendarias, sino también proporcionar una comprensión más amplia de la historia natural y humana del archipiélago. En las últimas décadas, arqueólogos, antropólogos y genetistas han comenzado a explorar las Islas Salomón con herramientas y técnicas que permiten una nueva interpretación de sus mitos más arraigados. Uno de los enfoques ha sido el estudio de los restos óseos antiguos encontrados en diversas partes de las islas, que podrían proporcionar pistas sobre la existencia de individuos de estatura excepcionalmente grande o de características físicas inusuales que pudieron haber inspirado las leyendas de gigantes. La paleontología y la arqueología han jugado roles cruciales en estos estudios. Excavaciones en sitios específicos han revelado esqueletos y artefactos que, aunque no prueban la existencia de gigantes bíblicos, sí indican la presencia de grandes animales prehistóricos y posiblemente de variaciones significativas en el tamaño de las poblaciones humanas antiguas. Estos descubrimientos han sido complementados con análisis genéticos que buscan rastrear las migraciones y evoluciones de las especies en el Pacífico, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo las antiguas civilizaciones percibían y registraban los fenómenos naturales y las anomalías físicas. La antropología física ha aportado mediante el estudio de la morfología ósea encontrada en algunos sitios arqueológicos. Estos estudios ayudan a determinar las condiciones de vida, las dietas y las enfermedades de las poblaciones antiguas, que podrían explicar ciertos relatos locales sobre seres de gran tamaño. Por ejemplo, enfermedades como el gigantismo o la acromegalia, condiciones que resultan en un crecimiento excesivo debido a desórdenes hormonales, podrían haber sido interpretadas en tiempos antiguos como evidencia de una raza de gigantes.
En el campo de la etnohistoria, los investigadores se han enfocado en decodificar los mitos y leyendas para entender cómo estos relatos se han adaptado y transformado con el paso del tiempo. Este enfoque ayuda a discernir qué elementos de las historias de gigantes podrían basarse en observaciones reales y cuáles son añadidos más tardíos o simbólicos. Además, estudios sobre cómo las comunidades locales interactúan con su entorno y cómo transmiten su conocimiento a través de generaciones son cruciales para comprender la persistencia de estos relatos a lo largo de los siglos. Otra área de interés ha sido la psicología cultural, que examina cómo y por qué ciertas sociedades crean y mantienen mitos. Desde esta perspectiva, las historias de gigantes pueden verse como mecanismos para explicar y manejar fenómenos desconocidos o como forma de enseñanza moral y social dentro de la comunidad. Mientras la ciencia continúa explorando estas áreas, el diálogo entre los métodos científicos modernos y los conocimientos tradicionales se vuelve esencial. Este enfoque interdisciplinario no solo enriquece nuestra comprensión de las leyendas de las Islas Salomón, sino que también respeta y valora la sabiduría indígena, asegurando que la búsqueda de conocimiento sea inclusiva y representativa de múltiples perspectivas. Así, la investigación científica sobre los gigantes en las Islas Salomón representa un emocionante campo de estudio que desafía nuestras percepciones sobre la historia, la mitología y la ciencia. A medida que estas investigaciones avanzan, prometen no solo revelar secretos del pasado humano y natural del archipiélago, sino también iluminar el camino hacia una comprensión más profunda de cómo las historias y la ciencia pueden complementarse para ofrecer una visión integral del mundo en que vivimos. En las narrativas de las Islas Salomón, como en muchas otras culturas alrededor del mundo, las figuras de los gigantes ocupan un espacio mítico y simbólico significativo. Estos seres, que trascienden las fronteras geográficas y temporales, aparecen en múltiples mitologías y leyendas globales, lo que sugiere una fascinación universal con la idea de lo colosal y lo sobrenatural. Esta conexión transcultural de las leyendas de gigantes no solo revela patrones comunes en el pensamiento humano y su forma de conceptualizar lo desconocido, sino que también ofrece una oportunidad para explorar las intersecciones entre diferentes sistemas de creencias y su impacto en la cultura global contemporánea. Desde los nefilim mencionados en el libro de Génesis en la Biblia, hasta los titanes de la mitología griega y los Jotuns de la mitología nórdica, las figuras de gigantes sirven como pilares en las historias fundacionales de muchas sociedades. Estos seres son a menudo retratados como fuerzas de la naturaleza, personificaciones de las montañas, los océanos y otros elementos naturales gigantescos y poderosos. En muchas tradiciones, los gigantes son también los arquitectos de paisajes, creadores de ciudades y guardianes de tesoros ocultos, roles que reflejan su conexión intrínseca con el mundo material y espiritual. En las Islas Salomón, las historias de gigantes no solo se narran como cuentos del pasado, son también entendidas como explicaciones de fenómenos naturales y como metáforas de eventos históricos significativos. Por ejemplo, ciertas formaciones rocosas o características geográficas inusuales en las islas a menudo se atribuyen a las acciones de estos gigantes míticos. Esta interpretación no es única de las Islas Salomón. Similarmente, en otras culturas, como en la celta o la hindú, los gigantes son frecuentemente responsables de crear montañas, ríos y otros elementos del paisaje natural. La persistencia de estas leyendas en diversas culturas sugiere una función psicológica y social profunda. Carl Jung, el famoso psicoanalista,
propuso que tales mitos y arquetipos son manifestaciones de lo que él llamó el inconsciente colectivo, elementos compartidos en las profundidades de la psique humana universal. Desde esta perspectiva, los gigantes pueden ser vistos como representaciones de desafíos superhumanos o de las fuerzas primordiales del universo, conceptos que cada cultura interpreta y adapta según sus propios contextos y necesidades. La figura del gigante a menudo encarna el conflicto entre el orden y el caos, la civilización y la naturaleza, temas que son recurrentes en la narrativa humana y que reflejan las tensiones fundamentales dentro de las sociedades y los individuos. En la tradición judeo-cristiana, los gigantes son a veces vistos como el resultado de la unión impía entre seres divinos y mortales, una narrativa que resuena con las historias de los titanes en la mitología griega, quienes precedieron a los dioses del Olimpo y representaron las fuerzas crudas y caóticas del mundo. Explorar cómo las leyendas de los gigantes se conectan y se comparan entre diferentes culturas ofrece una rica veta de estudio para los académicos y ofrece una valiosa perspectiva para todos nosotros sobre cómo las historias que contamos reflejan nuestras visiones del mundo y nuestros valores fundamentales. Al examinar estas conexiones, podemos aprender mucho sobre cómo diferentes culturas a lo largo de los tiempos y en todo el mundo han enfrentado preguntas sobre la existencia, el poder, la moralidad y la complejidad del universo. En conclusión, mientras que cada cultura puede tener su propia versión de la leyenda del gigante, estas historias comparten temas universales que atraviesan el tejido de la narrativa humana. Este entendimiento no solo enriquece nuestra apreciación de las leyendas de los gigantes en las Islas Salomón, sino que también amplía nuestra comprensión de la naturaleza interconectada de las tradiciones humanas. A medida que continuamos explorando las profundidades de estas historias en diversas culturas, podemos apreciar más plenamente cómo las leyendas de los gigantes y otros mitos similares continúan informando y dando forma a nuestra visión del mundo moderno. Marius Bone, una figura emblemática en la exploración moderna de las Islas Salomón, ha sido un pionero en el campo de la antropología y la arqueología en esta región del Pacífico. Su trabajo ha arrojado luz sobre muchos aspectos previamente oscuros de la historia y la cultura de las islas, combinando métodos científicos rigurosos con un profundo respeto por las tradiciones y el saber local. A través de sus investigaciones, Boone no solo ha contribuido al conocimiento académico, sino que también ha fomentado un diálogo más amplio entre las comunidades nativas y el mundo exterior. Nacido en Europa, Boone se sintió fascinado desde joven por las historias de exploradores y aventureros que narraban sus encuentros con culturas y paisajes exóticos. Esta fascinación lo llevó a estudiar antropología y eventualmente su pasión por el descubrimiento lo guió a las Islas Salomón. Allí, Boone se dedicó a estudiar las complejas redes de leyendas, prácticas culturales y estructuras sociales que forman la tejedura de la vida en las islas. Uno de los principales enfoques de su trabajo ha sido la investigación de las leyendas de gigantes en las Islas Salomón. A través de extensas excavaciones y colaboraciones con historiadores locales y ancianos de la comunidad, Boone ha recopilado evidencias que sugieren la posible base histórica de algunas de estas leyendas. Sus descubrimientos incluyen artefactos y restos óseos de tamaños y formas inusuales que no se alinean completamente con las explicaciones convencionales. Boone ha investigado la influencia de los contactos externos en la evolución de las culturas isleñas, especialmente cómo los intercambios con exploradores y colonizadores europeos alteraron las dinámicas sociales y culturales existentes.
ha documentado cómo estas interacciones a menudo resultaron en una fusión de mitologías, donde las figuras de gigantes europeos se integraron con las leyendas locales, creando un nuevo estrato en el folclore isleño. Boone también ha prestado especial atención a las prácticas de conservación del medio ambiente practicadas por los pueblos nativos, reconociendo que estas prácticas están intrínsecamente ligadas a las creencias culturales sobre los gigantes y otros seres espirituales que protegen ciertos paisajes y recursos naturales. Boone ha abogado por la integración de estos saberes tradicionales en los modernos esfuerzos de conservación. Argumenta que entender y respetar estas prácticas no solo es crucial para la preservación ambiental, sino también para la continuidad cultural de las comunidades. La metodología de Boone, que combina técnicas de campo tradicionales con tecnologías modernas, como la teledetección y el análisis de ADN, ha permitido descubrimientos que antes se consideraban imposibles. Sus estudios genéticos, por ejemplo, han revelado patrones de migración y asentamiento en las Islas Salomón, que han ayudado a redefinir teorías antropológicas sobre la población del Pacífico. En reconocimiento a su trabajo, Boone ha recibido varios premios internacionales y ha colaborado con instituciones académicas de todo el mundo. Sin embargo, más allá de sus logros académicos, quizás su contribución más significativa sea su impacto en las comunidades locales. A través de programas educativos y proyectos de desarrollo comunitario, ha trabajado para asegurar que los beneficios de sus investigaciones se compartan con aquellos que han sido sus socios y sujetos de estudio. El legado de Marius Boone en las Islas Salomón es un testimonio del poder de la investigación culturalmente sensible y colaborativa. Su vida y obra continúan inspirando a nuevas generaciones de investigadores que buscan entender la complejidad del pasado humano y su interacción con el entorno natural, siempre con un ojo hacia las implicaciones éticas de su trabajo. Así, mientras el mundo sigue prestando atención a los misterios de las Islas Salomón y sus gigantes legendarios, la figura de Marius Boone se destaca como un puente entre el antiguo misterio y el moderno entendimiento, entre las leyendas y la realidad, y entre las Islas Salomón y el amplio mundo más allá de sus costas. La Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna, dejó una huella indeleble en todas las regiones que tocó, incluidas las remotas Islas Salomón. Este archipiélago, estratégicamente ubicado en el Pacífico, fue escenario de algunas de las batallas más intensas entre las fuerzas aliadas y japonesas. Sin embargo, más allá de los combates conocidos y documentados históricamente, existen relatos menos convencionales que hablan de encuentros entre los soldados y seres de proporciones míticas, reminiscentes de los gigantes de las leyendas locales. Durante la guerra, mientras las tropas navegaban por los densos bosques y las montañas escarpadas de las islas, algunos soldados reportaron avistamientos de figuras enormes, describiéndolas como seres gigantescos que se movían con una agilidad sorprendente para su tamaño. Estos testimonios, aunque esporádicos y a menudo relegados al ámbito de los rumores o la fatiga de batalla, presentan una fascinante intersección entre el folclore local y las experiencias extremas vividas por los soldados durante la guerra. Los relatos varían en detalle, pero muchos coinciden en describir a estos gigantes como criaturas esquivas, que a veces ayudaban a los soldados perdidos a encontrar su camino de regreso a sus bases, mientras que en otras ocasiones parecían observar los movimientos de las tropas sin intervenir directamente. Algunos veteranos de guerra, años después del conflicto,
narraron cómo estos encuentros les dejaron una profunda impresión de estar en presencia no solo de un enemigo humano, sino de algo mucho más antiguo y misterioso que la propia guerra. Estas historias han sido objeto de interés tanto para historiadores como para antropólogos. Desde el punto de vista histórico, la tendencia a reportar tales avistamientos puede ser interpretada como un subproducto del estrés de combate y el aislamiento en un entorno desconocido y a menudo hostil. Sin embargo, desde la perspectiva antropológica, estos relatos ofrecen un punto de vista único sobre cómo las leyendas locales pueden influir y ser moldeadas por eventos contemporáneos significativos. Cabe destacar que las Islas Salomón, con su rica tradición oral y sus profundas creencias en seres sobrenaturales, proporcionan el contexto perfecto para que tales leyendas florezcan. Las historias de gigantes y otros seres míticos son comunes en la cultura de las islas y se consideran una parte integral del entendimiento de la naturaleza y la realidad. Por lo tanto, no es del todo sorprendente que en tiempos de guerra, cuando lo inexplicable se convierte en cotidiano, estas antiguas leyendas cobraron vida de maneras nuevas y a veces inquietantes. El interés renovado en estos relatos ha llevado a varios investigadores a revisitar los diarios de guerra, cartas y otros documentos de la época, buscando conexiones entre las experiencias reportadas por los soldados y las tradiciones orales de las Islas Salomón. Este enfoque multidisciplinario no solo ayuda a contextualizar mejor los relatos dentro de la historia más amplia de la guerra, sino que también proporciona una comprensión más profunda de cómo la cultura y la historia se entrelazan de maneras que a menudo eluden una categorización simple. A medida que seguimos explorando el impacto de la Segunda Guerra Mundial en las Islas Salomón, es esencial reconocer que la guerra alteró no solo el paisaje físico y político de las islas, sino también el paisaje cultural. Los encuentros entre soldados y gigantes, ya sean interpretados como manifestaciones de estrés o como pruebas de la pervivencia de antiguas leyendas, destacan la complejidad de la experiencia humana en tiempos de crisis y la persistencia de lo mítico en el mundo moderno. Este examen de la interacción entre la guerra y el folclore no solo enriquece nuestra comprensión de los eventos históricos, sino que también subraya la importancia de considerar las dimensiones culturales y psicológicas en el estudio de los conflictos humanos. A medida que estas historias de gigantes se siguen contando y recontando, nos recuerdan que, en las sombras de nuestro mundo tangible, residen narrativas que desafían nuestra percepción de la realidad y testimonian la resiliencia del espíritu humano frente a lo desconocido. En un mundo donde la ciencia y la razón a menudo dominan los discursos sobre la realidad y la verdad, las historias de gigantes que perviven en culturas como la de las Islas Salomón enfrentan un escepticismo considerable. Sin embargo, estas narrativas, arraigadas en el folclore y reforzadas por testimonios a lo largo de generaciones, invitan a una exploración más profunda sobre su origen, evolución y la posible verdad que podrían contener. ¿Son simplemente mitos y leyendas? ¿O existe algún fundamento en la realidad para estas historias de seres colosales? Desde una perspectiva científica, la mayoría de las afirmaciones sobre la existencia de gigantes requieren un rigor que va más allá de los relatos anecdóticos. Los investigadores en campos como la arqueología, la antropología y la genética han buscado evidencias físicas que puedan sustentar o refutar estas historias. Hasta la fecha, no se han encontrado pruebas concluyentes de la existencia de humanos de tamaño gigantesco que correspondan con las descripciones mitológicas o folclóricas. Sin embargo, esto no significa que las investigaciones no hayan sido fructíferas. Por ejemplo, algunos estudios antropológicos
han identificado enfermedades como la acromegalia o el gigantismo pituitario, que podrían haber sido interpretadas en el pasado como signos de una naturaleza gigante. Tales condiciones médicas, aunque raras, podrían haber dado lugar a individuos excepcionalmente grandes dentro de comunidades antiguas, fomentando la creación de mitos y leyendas. Además, descubrimientos paleontológicos de grandes animales prehistóricos en varias regiones del mundo podrían haber influido en las narrativas locales sobre gigantes. La arqueología ha ofrecido hallazgos interesantes, como grandes estructuras de piedra o herramientas de proporciones inusuales, que algunos podrían interpretar como evidencia de culturas de gigantes. Sin embargo, los expertos generalmente concuerdan en que estas son mejor explicadas por el uso de técnicas de construcción comunitarias o adaptaciones a necesidades específicas, en lugar de por la existencia de gigantes. En cuanto al escepticismo, este juega un papel crucial en el método científico. Es necesario para desafiar las suposiciones y explorar nuevas interpretaciones de los datos disponibles. El escepticismo no busca desacreditar las creencias culturales, sino entender mejor los fundamentos de estas historias y lo que revelan sobre la psicología humana, la sociedad y la interpretación del mundo natural. Este enfoque escéptico también lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la evidencia y el testimonio. En culturas orales como la de las Islas Salomón, el testimonio y la tradición verbal tienen un peso significativo. Los relatos de gigantes son más que historias. Son parte de un tejido cultural que cumple funciones sociales específicas, como la enseñanza de valores, la explicación de fenómenos naturales o la consolidación de la cohesión comunitaria. Así, el debate sobre la credibilidad de las historias de gigantes oscila entre el respeto por las tradiciones culturales y la necesidad de un análisis basado en evidencias. Este diálogo entre creencia y escepticismo no solo enriquece nuestra comprensión de las leyendas mismas, sino que también fomenta una mayor apreciación de cómo diferentes culturas abordan las preguntas sobre lo desconocido y lo inexplicable. El estudio de las leyendas de gigantes y su verificación no termina con la confirmación o refutación de hechos. Se expande en una exploración más amplia de lo que significa ser humano y cómo interpretamos nuestro mundo. A medida que la ciencia avanza y nuestra comprensión del pasado humano se profundiza, continuamos aprendiendo no solo sobre lo que es posible, sino también sobre cómo las historias, como las de los gigantes, forman y reflejan nuestras percepciones del mundo. En el rico tapiz de narrativas que conforman la historia y la mitología de las Islas Salomón, las teorías de conspiración y los supuestos encubrimientos ocupan un lugar intrigante. Estas teorías a menudo sugieren que detrás de los relatos de gigantes y encuentros sobrenaturales se ocultan verdades protegidas, no solo por el manto del secreto gubernamental, sino también por fuerzas que escapan a la comprensión humana. Esta mezcla de misterio, política y lo paranormal crea un caldo de cultivo para historias que trascienden la simple anécdota para adentrarse en el terreno de lo legendario y lo oculto. Las teorías de conspiración en las Islas Salomón se han alimentado de diversos eventos y circunstancias históricas. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la región fue escenario de intensos combates y operaciones militares secretas, hasta la exploración moderna de recursos naturales, los relatos de encubrimientos han florecido. Algunos creen que los gobiernos y las corporaciones internacionales han ocultado descubrimientos de artefactos antiguos y restos de civilizaciones desconocidas que podrían reescribir la historia conocida de estas islas.
Uno de los ejemplos más citados en las discusiones sobre encubrimientos incluye el supuesto hallazgo de esqueletos de gran tamaño durante expediciones arqueológicas financiadas por entidades extranjeras. Según estas teorías, estos hallazgos fueron rápidamente retirados y clasificados, evitando así su estudio por parte de la comunidad científica independiente. Estos relatos son alimentados por documentos desclasificados, testimonios de testigos y, en ocasiones, por registros fotográficos ambiguos que circulan en Internet. Las narrativas sobre la presencia y la intervención de fuerzas sobrenaturales que protegen ciertos secretos de las Islas Salomón añaden otra capa de misterio a estas teorías. Se habla de lugares específicos en las islas donde se dice que ocurren fenómenos inexplicables, como luces en el cielo, apariciones y desapariciones misteriosas de personas, todos atribuidos a guardianes sobrenaturales que mantienen ocultos los secretos de antiguas civilizaciones o de energías desconocidas. Estas historias a menudo encuentran paralelismos con mitologías de otras culturas que también hablan de guardianes sobrenaturales o divinos. Por ejemplo, en diversas tradiciones existen relatos de seres celestiales o demoníacos encargados de proteger conocimientos sagrados o prohibidos, similares a los ángeles caídos bíblicos que fueron castigados por revelar secretos del cielo a la humanidad. El atractivo de estas teorías de conspiración radica en su capacidad para ofrecer explicaciones alternativas a los misterios no resueltos y a los vacíos en los registros históricos oficiales. Para muchos, creer en estas teorías proporciona una forma de sentido y orden en un mundo donde los acontecimientos a menudo parecen aleatorios o injustos. Para otros, investigar y cuestionar estas teorías es una forma de resistencia contra lo que perciben como narrativas dominantes impuestas por autoridades políticas o científicas. La discusión sobre la veracidad y las implicaciones de estas teorías de conspiración y encubrimientos continúa siendo un tema vibrante tanto en foros académicos como en la cultura popular. Estas conversaciones no solo exploran los límites de nuestro conocimiento y la confiabilidad de nuestras fuentes de información, sino que también reflejan una profunda curiosidad humana por lo desconocido y un persistente deseo de entender completamente el mundo que nos rodea. En última instancia, mientras estas teorías de conspiración y encubrimientos sigan formando parte del tejido cultural de las Islas Salomón, seguirán estimulando tanto la imaginación como el escepticismo crítico, desafiándonos a considerar cuán compleja y enigmática puede ser realmente la historia de cualquier lugar, especialmente uno tan cargado de misterio como las Islas Salomón. Las Islas Salomón, un archipiélago esparcido sobre el azul inmenso del Pacífico, han sido desde tiempos inmemoriales un caldero de culturas y leyendas. Estas historias, ricas en elementos sobrenaturales y aventuras épicas, no solo han moldeado la identidad cultural de las islas, sino que también han jugado un papel crucial en la configuración de su imagen a nivel internacional, particularmente en el ámbito del turismo. La fascinación por los relatos de gigantes y misterios ancestrales atrae a visitantes de todo el mundo, ansiosos por experimentar de primera mano el escenario de tales narrativas. El turismo en las Islas Salomón ha crecido significativamente en las últimas décadas, y una parte sustancial de este desarrollo puede atribuirse al interés global en sus leyendas y el patrimonio cultural único que ofrecen. Historias de gigantes, guerreros espirituales y seres sobrenaturales no son solo cuentos para los locales. Se han convertido en herramientas esenciales para el marketing turístico, ofreciendo una experiencia distintiva que no se encuentra en destinos más convencionales. Las agencias de viajes y operadores turísticos, tanto locales como internacionales,
Han reconocido el poder de estas leyendas y han diseñado tours que prometen no solo playas idílicas y paisajes submarinos espectaculares, sino también una inmersión en el misticismo y la aventura que representan estas historias. Desde caminatas guiadas por senderos donde supuestamente caminaron los gigantes, hasta noches de narración de cuentos bajo las estrellas, el folclore de las Islas Salomón se ha integrado profundamente en la experiencia turística. Más allá del atractivo inmediato y la emoción de explorar lugares exóticos, estas leyendas ofrecen una oportunidad valiosa para la educación y la preservación cultural. Los visitantes no solo se llevan fotografías y recuerdos, sino también un mayor entendimiento de la rica historia oral de las islas y la importancia de preservar tales tradiciones en un mundo globalizado y rápidamente cambiante. Los guías turísticos, muchos de los cuales son locales, desempeñan un papel crucial en este proceso educativo. Ellos comparten no solo los detalles de las leyendas, sino también su significado cultural y su relevancia en el contexto contemporáneo de las Islas Salomón. Esta interacción ofrece a los turistas una perspectiva más profunda y matizada de las islas, que va más allá de su belleza natural. Sin embargo, el crecimiento del turismo basado en el patrimonio cultural y las leyendas también presenta desafíos. Existe el riesgo de que las historias se comercialicen en exceso, perdiendo su autenticidad y su valor cultural en el proceso. Además, el aumento del flujo turístico debe manejarse cuidadosamente para evitar el impacto ambiental negativo en los sitios que son tanto sagrados como ecológicamente sensibles. Ante estos desafíos, las comunidades locales y el gobierno de las Islas Salomón están trabajando para encontrar un equilibrio entre fomentar el turismo y proteger su herencia cultural y natural. Iniciativas para capacitar a los locales en gestión turística sostenible y la creación de regulaciones que limiten el número de visitantes en áreas sensibles son pasos hacia un modelo de turismo que beneficie tanto a visitantes como a las comunidades anfitrionas. Mirando hacia el futuro, las leyendas de las Islas Salomón y su interacción con el turismo siguen siendo una fuente de oportunidades económicas y culturales. A medida que el mundo se vuelve más conectado y el interés por culturas únicas y experiencias auténticas sigue creciendo, las Islas Salomón tienen la oportunidad de posicionarse como un líder en turismo cultural sostenible. En resumen, el impacto cultural y turístico de las leyendas de gigantes en las Islas Salomón es un testimonio de cómo la tradición y la modernidad pueden entrelazarse para crear experiencias que no solo entretienen, sino que también educan y preservan. A medida que estas islas continúan navegando por su camino en el escenario mundial, las historias de su pasado mítico seguirán desempeñando un papel crucial en la forma en que se perciben y se valoran, tanto por los locales como por los visitantes de todo el mundo. En un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, donde las culturas se entrelazan y las distancias parecen desvanecerse, uno podría preguntarse cuál será el destino de las antiguas leyendas, como las de los gigantes en las Islas Salomón. Estas historias, que han sobrevivido durante siglos a través de la tradición oral y el tejido cultural de las comunidades, enfrentan ahora el desafío de mantener su relevancia en una era dominada por la tecnología y la ciencia. Sin embargo, lejos de desaparecer, estas leyendas podrían desempeñar roles aún más cruciales en el futuro, influyendo en todo, desde la identidad cultural hasta el turismo y la educación ambiental. Las leyendas de gigantes, al igual que muchas otras historias folclóricas, tienen una notable capacidad de adaptación. Pueden transformarse y reinventarse para mantener su resonancia con las audiencias modernas.
En las Islas Salomón, estas transformaciones son evidentes, ya que las historias antiguas se utilizan no solo para educar sobre la historia y la moral, sino también para discutir temas contemporáneos como la conservación del medio ambiente y la importancia de la diversidad cultural. La tecnología digital ofrece nuevas plataformas para la narración de estas leyendas. Películas, podcasts, videojuegos y redes sociales permiten que las historias tradicionales alcancen audiencias globales y se integren en el diálogo cultural mundial. Esto no solo ayuda a preservar estas narrativas, sino que también permite que evolucionen con el tiempo, adoptando nuevas formas y significados que reflejan las preocupaciones y los valores del mundo contemporáneo. Las leyendas de gigantes también pueden desempeñar un papel educativo vital, enseñando a las nuevas generaciones sobre su herencia cultural y la importancia de mantenerla viva. En las Islas Salomón, estas historias son una parte esencial de la educación informal, transmitiendo conocimientos y valores de una generación a otra. Además, en un contexto más formal, pueden ser herramientas útiles para el estudio de la literatura, la historia y las ciencias sociales, proporcionando un contexto rico para discusiones sobre la interpretación histórica y la significación cultural. A nivel comunitario y nacional, las leyendas actúan como un poderoso factor de unificación. En tiempos de cambio o crisis, las historias compartidas pueden reforzar la identidad colectiva y fomentar un sentido de pertenencia y orgullo. En las Islas Salomón, donde las tensiones y los desafíos modernos pueden fragmentar a las comunidades, las leyendas comunes ofrecen un terreno común y un recordatorio de una historia compartida y de valores comunes. El interés por las tradiciones autóctonas y los entornos naturales prístinos ha crecido significativamente en el sector turístico. Las leyendas de las Islas Salomón, con su rica mezcla de historia natural y cultural, ofrecen un atractivo especial para los turistas en busca de experiencias más profundas y significativas. El turismo basado en estas leyendas no solo genera ingresos importantes, sino que también promueve la conservación de los sitios culturales y naturales, haciendo que la protección del patrimonio sea tanto una prioridad económica como cultural. A pesar de estos aspectos positivos, el futuro de las leyendas también enfrenta desafíos. La comercialización excesiva y la posible dilución de su significado son riesgos reales en un mundo donde la experiencia cultural a menudo se puede empacar y vender. Además, el equilibrio entre la modernización y la preservación de la tradición requiere una gestión cuidadosa para evitar que las generaciones futuras perciban estas leyendas como irrelevantes o anticuadas. El futuro de las leyendas en las Islas Salomón y de historias similares en todo el mundo dependerá de nuestra capacidad para adaptarlas creativamente a los contextos modernos sin perder su esencia. Al hacerlo, estas antiguas narrativas no solo sobrevivirán, sino que prosperarán, continuando enriqueciendo nuestras vidas con su sabiduría y su magia, y recordándonos la profundidad y la riqueza de la experiencia humana a través de los tiempos. Después de explorar el rico tapiz de leyendas, historias e impactos culturales y turísticos de las Islas Salomón, resulta evidente que estas narrativas son más que meros cuentos transmitidos de generación en generación. Representan un componente vital de la identidad cultural de las islas, influyendo en la percepción local e internacional de esta región. Las leyendas de gigantes, por ejemplo, no solo dan forma a la cultura local, enriqueciendo la tradición oral y la educación informal, sino que también desempeñan un papel importante en la atracción del turismo, que contribuye económicamente a las comunidades locales. Además, estas historias proporcionan un puente entre el pasado ancestral y el presente,
ayudando a preservar el patrimonio cultural en medio de un rápido cambio y modernización global. Por otro lado, la fascinación por estas leyendas plantea importantes interrogantes sobre cómo se conservan, interpretan e integran en la modernidad sin perder su esencia y sin ser explotadas comercialmente de una manera que distorsione su significado original.